Bienvenidos al canal Spanish Power BI. Mi nombre es José Luis Arqués y soy consultor y profesor de Power BI. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de este mes de mayo? Vamos a ver lo que son las tablas de hechos. ¿Por qué hago un vídeo sobre esto? Básicamente porque ha habido muchos alumnos que me han preguntado, cuando hablamos de dónde vienen los datos, cuál sería la mejor forma de conectarse a las fuentes de datos. Siempre recomiendo que sería pues a esas bases de datos o a esa estructura de empresa que tenga cada una de las empresas en las que se trabaja. Pero es cierto, perdón, que hay muchas empresas o algunas que no permiten acceso a los datos y entonces los usuarios tienen que manejarse en Excel. Una pregunta recurrente es, ¿puedo generar un dashboard desde un Excel? Bueno, evidentemente la respuesta es sí, porque por eso está un conector para conectarse, pero teníamos que ver un poco cómo tenemos que tener los datos para conectarnos, de manera que tengamos una garantía de éxito de que va a funcionar bien, ¿no? Entonces, siempre la recomendación es la misma. Lo ideal, conectarse a la fuente de datos, al origen de los datos, bases de datos, ficheros estructurados, no estructurados, todo eso, ¿de acuerdo? Lo ideal. Si por algún tipo de cuestión no es posible hacerlo, pues entonces necesito o solo tengo ese Excel, pues vamos a ver cómo tenemos que tratar el Excel para tener los datos de una manera estructurada y que se convierta en algo más óptimo para mi modelo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Entonces, primero, ¿qué dice Microsoft al respecto de las tablas de hechos y las tablas de maestros? Esto es la documentación oficial. De acuerdo, aquí habla un poco de qué son tablas de hechos y qué son tablas de maestros. Las tablas de hechos las considera como las tablas que se almacenan grandes transacciones de datos, ¿no? Almacenan eventos u observaciones, incluyen columnas clave de dimensiones y columnas numéricas para resumir, además de una columna fecha para poderse inventar por tiempo. Y pueden contener varias filas, yo diría más bien millones de filas, y el objetivo propósito principal es resumir. Tienen pocas columnas y muchas filas, ¿de acuerdo? La tabla de dimensiones almacena las entidades, todos aquellos engranajes que yo necesito para mi día a día en mi empresa, proveedores, clientes, empleados, productos, franquiciados, etc. Incluye la columna clave cada dimensión y columnas descriptivas o atributos para filtrar y agrupar, ¿no? Pues todo aquello que yo voy a tener de información adicional por lo que puedo preguntar. El volumen de datos suele ser pocas filas y muchas columnas y sirven para filtrar y agrupar. Dicho esto, yo voy a traer unos Excels donde unos son una tabla de hechos y los otros son tablas de maestros, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos. Bueno, aquí solo para que le echéis un vistazo, estos serían los hechos. Estos son datos ficticios de unas transacciones de venta, donde aquí tengo pues desde el país donde he vendido, la ciudad, la denominación, el sexo, quién lo vendió, tengo datos sobre artículos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo voy a cerrar porque si no, no me va a permitir conectarme, pero lo que voy a hacer ahora es, me voy a conectar a ese fichero, ¿de acuerdo? Vamos a ver, me voy a conectar al fichero y entonces vamos a ir viendo qué tengo que hacer yo con este fichero, cómo lo tengo que convertir, cómo tiene que estar para poder trabajar. ¿Vale? Aquí tengo el mismo fichero que os he mostrado, vamos a ir al editor de Power Query y desde ahí empezaremos con los cambios. Este sería la tabla de hechos y ahora voy a traerme todo lo que son los maestros. Pues artículos, que sería esto de aquí. Me voy a traer también países, que tengo dos maestros que son países y zonas. ¿De acuerdo? Sería tabla 1 y tabla 2. Los dos iconos inferiores, hoja 1, hoja 2, sería lo mismo, pero en forma de rango de datos, es decir, sin ningún tipo de formato, ¿vale?
Y me faltaría pues el maestro vendedores, que está aquí, que es un fichero de texto plano, un fichero XT, que no tiene estructura, con lo cual la cabecera de los datos me lo considera una fila, ¿vale? Entonces, básicamente, para poder trabajar de una manera fiable con este maestro, lo que tengo que hacer es usar la primera fila como encabezado. Como ya me repasó el tipo de dato, le elimino este paso, ¿vale? Entonces ahí tengo todo lo que necesito. Esto sería la tabla de hechos, que le voy a llamar, pues, por ejemplo, ventas. Esto sería el maestro de productos, le voy a poner el prefijo DIM. Esto sería el maestro de países, también le voy a poner el prefijo DIM y no lo voy a acentuar. Aquí el maestro de zonas, también va el DIM. Y el maestro de vendedores, que también le voy a poner DIM vendedores. Vale, entonces, tengo por un lado todas las tablas de dimensiones o maestros y por otro lado lo que sería la tabla de hechos. Según lo que hemos leído de Microsoft, esta tabla solo tiene que contener columnas clave a los maestros, columnas numéricas para resumir y una columna fecha para segmentar por tiempo. Dejadme que renombre las columnas de código con la misma tipología, ¿de acuerdo? Y code país, aquí no tiene código, lo vamos a añadir ahora, y aquí pues también code producto. ¿Por qué? Porque cuando yo combine consultas con la tabla de hechos, me traeré esas columnas clave que ya tendrán el nombre que yo le pongo aquí en el origen, ¿de acuerdo? Entonces, tengo el maestro de zonas, un código de país, y el maestro de países no tengo código. El maestro de zonas tiene un código de país que es alfabético. Me gustaría ponerlo alfanumérico con un número que sea incremental y que se convierta también en un dato único, como aparentemente lo es ahora, ¿vale? Lo que sí voy a hacer primero es que voy a quitar los posibles espacios en blanco a izquierda y derecha que pueda tener, con el recortar en el formato, y ahora le voy a añadir una columna de índice que empiece desde 1. Ahora tengo este índice único y voy a fusionar estas dos columnas. Primero marco la que quiero que esté a la izquierda, luego a la derecha, botón derecho, combinar columnas, y aquí le llamo code país. Como ya existe, me pondrá code país 1 y el separador que me ponga un guión, ¿vale? Es decir, me pondrá el literal de code país, un guión y el numerito, ¿vale? Como es una fusión, como estoy combinando, lo que ha hecho es, al fusionar las dos columnas en una, se borraron las otras dos y ya no existe, ¿vale? ¿Veis? Aquí me ha puesto code país 1. Ahora tengo ya el código alfanumérico. Este código de aquí, que pertenece a los países, que también pertenece a los mismos países que aquí, lo voy a añadir aquí con un combinar consultas, porque así también el maestro de países tendrá el mismo código. Entonces combino la tabla de países con la tabla de zonas por la columna que tiene el mismo contenido y el mismo tipo de dato, ¿de acuerdo? No puedo combinar con continente ni con code país porque no es lo mismo. Y me da la coincidencia del 100%. Cuando yo hago esta combinar consultas, me incrusta la tabla países la tabla zonas dentro de países, la despliego y le digo, tráete el código de país. Como ya he hecho el match antes, ya sabe coger de cada país su código y allí lo tengo. Ahora ya tengo todos los maestros o dimensiones con un código. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar estos datos que no deben estar, sino que aquí debe haber un código de país y estas dos columnas desaparecer. Aquí debe haber un código de vendedor y esta columna desaparecer. Y aquí, por ejemplo, debe haber un código de producto y estas columnas desaparecer. Estas, de hecho, con la tecla control pulsada ya las puedo quitar. Y aquí le digo code producto. ¿Vale? Muy bien. Vamos ahora a traernos el código de vendedor. Pues con el combinar consultas le digo, combíname este vendedor
con el nombre del vendedor. No importa que no se llamen igual las columnas, pero que sí que tengan el mismo contenido y el mismo tipo de dato. Coincidencia 100%, me incrustará en una nueva columna de la tabla ventas, la tabla vendedores, y yo elegiré que me traiga el código, porque ya he hecho el match y ahí tengo el código del vendedor, con lo cual el nombre lo puedo borrar, es redundante. Aprovecho también para borrar algunas columnas que no necesito, como es esto de aquí, como son estas de aquí, tampoco las necesito, y poco a poco me voy quedando más con la estructura que dice Microsoft. Ahora voy a combinar el país, no sé si lo había hecho ya, a ver. Código vendedor, código producto. No, pues combino el país, con países por la única columna que puedo combinar que tiene el mismo contenido y mismo tipo de dato. Coincidencia 100%, ya he hecho el match y ahora será capaz de traerme de cada país su código. Me incrusta la tabla países y le digo tráeme el código del país. Eso quiere decir que yo puedo borrar estas dos columnas porque a través de la columna clave las puedo recuperar. El sexo, esta columna, yo no tengo ninguna dimensión, vendedores que tenga un atributo de sexo, ni tengo una tabla de dimensiones de clientes que tuviera el sexo, con lo cual no sé a qué obedece, así que la voy a quitar también. Y en el paso 3 teníamos 21 columnas y ahora en el último paso tengo 10, ¿vale? Me queda esto, que esto sería algo extraño que hay aquí, quiere decir que necesitaría un maestro con un código de denominación y una columna de descripción para vincularlo, unirlo y que tuviera el código y no la descripción. Esto, como siempre, si yo me conecto a una fuente de datos, me hubiera traído ya el maestro de este tipo de información. Pero lo que voy a hacer ahora es generar una columna aquí porque son pocos valores. Pero si no, lo ideal sería que tuviéramos, si yo no tengo manera de recuperar esto desde una fuente de datos fiable como bases de datos, etcétera, pues un Excel que pueda ir alimentando los cambios, ¿vale? Yo lo voy a hacer por el especificar datos y aquí le pongo código denominación y aquí le pongo denominación y aquí le pongo pues DN-001 y aquí sería la primera que sería devolución. Tengo que escribirlo tal cual con acentos incluidos porque si no, no va a funcionar. Nota de crédito, nota de débito. Tal cual tengo que escribirlos porque ya sabéis que el lenguaje M es susceptible a mayúsculas y minúsculas, a letras con acento, a letras sin acento, porque al final el código interno es diferente. ¿Vale? Entonces, por eso tengo que ponerlo tal cual. Y venta, exportación. Y aquí lo que tengo es el DN002, DN003, DN004. ¿Vale? Y aquí le llamo DIM denominaciones. Bueno, ya tengo otra tabla de dimensiones y la voy a también a combinar. Denominación con el DIM denominaciones por la única columna y me da 100% de coincidencia. No me equivoqué. Me incrusta la tabla de denominaciones y recupero el código. Así que ya puedo quitar esta columna. Y ahora sí, bueno, me quedaría otra columna a generar, que es, fijaros que yo no tengo un total, tengo unidades por un lado y precio. Entonces, bueno, evidentemente esto es por un ejemplo. Yo puedo generar una columna personalizada que le llamo total y que tendrá la multiplicación de unidades con un doble clic por el precio. Le pongo formato tipo de dato decimal fijo para que me coja la moneda del euro cuando yo lo devuelva al modelo. Y ahora sí, podría quitar el precio. El precio no es un dato que yo vaya a resumir. Puede ser que lo necesite, pero también tengo la columna total y dividiendo por unidades lo conseguiría. ¿Vale? Entonces yo en principio lo voy a quitar. Ahora
tengo lo que es la tabla de hechos, tal y como dice Microsoft. Columnas numéricas para resumir unidades, plazo de entrega y total. Estas columnas voy a hacer una agregación, las voy a resumir en una única medida y me van a permitir responder a qué he facturado, la facturación, los plazos de entrega y cuántas unidades he vendido. Solo puedo responder a aquello que tengo información. Si yo tuviera una columna que fuera envíos y cada pedido, cada transacción me dijera que he hecho 2 envíos o 5 envíos, si fuera diferente a un envío por transacción, pues entonces necesitaría esa columna para saber el número de envíos que he realizado, porque puede ser que yo la haya enviado y la haya tenido que devolver o cualquier otra cosa. Si se refiere a un envío por cada fila, pues entonces puedo generar otra medida que fuera el número de envíos. También puedo generar una medida que sea el número de facturas, número de pedidos, pues sería contando las filas. Contando las filas en los momentos en los que esta tabla esté afectada por filtros, ¿de acuerdo? No será lo mismo la tabla tal cual que una tabla condicionada por un contexto de filtro en un periodo de tiempo, contra una familia de producto, contra un país, contra un vendedor, etcétera. ¿Vale? Pero solo la información que tengo es la que puedo representar. Los plazos de entrega, las unidades, puedo saber cuántas unidades he vendido, cuánto tarda el plazo en entregarse y cuánto he facturado y cuántas transacciones tengo. Si yo quisiera saber los litros que envío en cada pedido, si yo no tengo la columna litros, va a ser imposible que lo sepa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como dice Microsoft, columnas numéricas para resumir, columna de fecha para periodos de tiempo y columnas clave que conectan con las dimensiones o maestros para que se pueda filtrar la tabla por esas dimensiones cuando yo coja una columna de mi tabla de dimensiones y filtre por esa columna, llegará aquí, filtrará y después realizará lo que hace la medida base, pues saber las unidades, saber los plazos de entrega o saber la facturación. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que sobre todo te sea útil, lo puedas aplicar, entiendas un poco que si al final solo tenéis como fuente de datos Excel, tenéis que hacer todas estas tareas, lo ideal es hacerlas en Excel, ya que no hay esa fuente de datos original que mantiene estructuras, relaciones, columnas clave, etcétera. Pues esas acciones que yo he hecho, lo que se trataría es de intentar tener la tabla de hechos de Excel con esa normalización. Columnas clave que apunten a maestros, columnas de fecha para segmentar por tiempo y columnas numéricas para resumir. Y luego tener también otros Excel o el mismo Excel con otras pestañas donde estén los maestros, registros únicos con una columna clave que esté conectada con la tabla de hechos. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te gustó, dale un like y hasta la próxima. Chao, chao.